una dirigente de Juntos por el Cambio. Ella representa al PRO, de hecho es la vicepresidenta segunda del PRO a nivel nacional y es actual senadora nacional por la provincia de Córdoba y se llama Laura Rodríguez Machado. ¿Qué tal, Laura? Buenos mediodías. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía y buen mediodía para tu audiencia. Bueno, gracias. Te noto como con mucha cosa porque estás haciendo una recorrida, porque mañana hay internas en No, Córdoba. mañana hay internas dentro del PRO en dos departamentos, Mm. que no en toda la provincia, sino en departamento Santa María y departamento Colón. Para tu audiencia, Colón es donde está Villa Allende, Mendiolaza, toda la zona que llamamos las Sierras Chicas. Sí. Y en Santa María es la zona de Altagracia, la Rancherita, Nizacate, Mm. que es un valle también un valle serrano, así que andamos dando vueltas. Bueno, lindos lugares, me imagino, Sí, y... con sol, con mucho Mm. calor, así es que bueno, la gente por ahí no tenga ganas de ponerse a votar, ser fiscales, porque Ah. está más lindo para estar en el río, pero bueno, Bueno, pero es ahí estás así. vos recorriendo para que ellos puedan terminar de tomar una decisión que tiene que ver con su vínculo con la política. En relación a esto, bueno, el lunes pasado comenzó todo, el 1 de marzo, el presidente con su discurso ante las dos cámaras. Primero quería preguntarte qué te pareció y a partir de ahí empezar a desasnar estas cuestiones que tienen que ver con lo que yo creo que algunas lecturas son tendientes a comprender esas palabras, tal vez no parecidas a las de ayer del presidente, cuando cerraba el primer Consejo Económico y Social, pero sí las del discurso frente a las cámaras, que tiene que ver con una polarización y con unirse hacia los extremos en ambas coaliciones. ¿Cuál fue tu impresión? No sé si estuviste presente en el recinto el No, lunes. el lunes lo hice por Zoom, Mm. porque bueno, había muchos senadores del Frente de Todos que querían estar presentes y como Sí. sabrás, hay un espacio reducido y la Asamblea Legislativa somos muchos porque es diputados más senadores. Mm. Bueno, coordinamos espacios para que puedan estar presentes escuchando a Alberto Fernández, quienes querían viajar expresamente para eso. ¿Como No, opositora te pareció tan virulento ese discurso? mira, la primera cuestión, el presidente cuando hace aperturas de la Asamblea Legislativa le habla a todos los legisladores, ¿no? O Mm. sea, no es solamente para su espacio. Él es el presidente de todos los argentinos, gobierna para todos, los hayan votado o no, pero también cuando hablan es un mensaje, no una provocación, debería Mm. ser Sí. hacia todos, a los que son de su espacio y a los que no. Y en lo personal, políticamente hablando, yo lo sentí como un ataque muy frontal a lo que es la oposición, porque nosotros este año hemos hecho una oposición absolutamente constructiva. Bueno, siempre, o sea, más allá de que nuestros votos no varían el amperímetro, porque tienen en el Senado claramente mayoría absoluta, no mayoría absoluta, Mm. mitad más uno, pero no los 2 tercios, y manejan en ese sentido los tiempos legislativos como se les ocurre. Pero a pesar de eso, nosotros estamos, yo en lo personal he asistido a todas las sesiones de manera presencial a ser autoridad de la Cámara para darle validez, en realidad por estar senadores de la oposición, y primero que entienda más allá de esa denuncia que anuncia que va a hacer, que creo que todo funcionario que cree estar en presencia de un hecho ilícito tiene una obligación funcional de denunciarlo, eso está claro, Mm. pero de decirlo así ante las cámaras, ¿no? Hacia el país es un anuncio político y es para el aplauso de los propios y tal vez para beneplácito de Cristina. Sí, nos Eso no me referimos a esa parece. denuncia sobre la El toma de deuda del préstamo, gobierno de Macri y bueno, sí. el endeudamiento que generó la administración de Mauricio Macri y que él lo lleva a una cuestión judicial, Sí, bueno, a pero una yo demanda creo que penal. fue Alfonso Pratgay que dio números claros del endeudamiento que generó el gobierno de Cristina y no lo vi con la misma ganas de investigar también para ese tipo de endeudamientos. Además recordemos que ya el expresidente Macri tuvo una denuncia en relación al procedimiento de toma de préstamos y fueron desestimadas. No es una novedad que muchos estén buscando un costado no legal dentro de lo que fue esos préstamos, pero la verdad que no es así. ¿Y crees que a Juntos por el Cambio, después de ciertas lecturas que tuvieron compañeros tuyos, dirigentes de la coalición,
que dieron a entender como un apego de Alberto Fernández hacia los pedidos de Cristina Fernández y eso relacionado con, bueno, se están yendo hacia un extremo. Si considerás que a Juntos por el Cambio va a tener la habilidad de no perder el eje y saber que tiene que seguir intentando ir por el centro, o crees que también se lo va a ubicar en el otro extremo, ya directamente en una lucha de polos, olvidándose ambas coaliciones que los ejercicios electorales muchas veces encuentran el triunfo en cautivar esos centros del electorado? Mira, tanto Juntos por el Cambio cuanto el Frente de Todos tienen su núcleo duro, ¿no? Que nos va a votar o los va a votar independientemente de cuánta dureza pongan en sus reflexiones. No obstante, claramente la decisión pasa por todo ese espectro de votantes que varía en su apoyo político a quien termina aportando su voto. Pero Juntos por el Cambio, a diferencia de Frente a Todos, es una coalición. Y en la coalición hay partidos políticos y dentro de los partidos políticos hay distintas posturas. Algunas tal vez más vehementes y algunas un poco menos fuertes. Quiere decir que todos tenemos ese crisol de opiniones donde probablemente se vean identificados con algún dirigente de la oposición más algunos que otros. Algunos más se identifican con el grupo de Patricia Bullrich, otros se identifican con María Eugenia Vidal, otros con dirigentes del interior, otros con gente de Coalición Cívica, con Lilita Carrió, que también tiene posturas extremas, y otro por otro lado con gente que tiene otro tipo de pensamiento. Entonces yo lo que sí entiendo, y para ser más concreta, es que esa diferencia interna que nosotros tenemos en Mati se va a permitir que logremos seducir políticamente a esa gran avenida del medio, que es la gente que a veces vota uno y a veces vota otro. ¿Y al PRO lo considerás dentro de la coalición de Juntos por el Cambio en este momento como más teniendo dirigentes más radicalizados que lo que puede llegar a presentar la UCR? No, depende de cada lugar, de cada provincia, o sea, el temple de cada dirigente. No, nosotros, yo hablo por Córdoba y tenemos, Mario Negri, que es el presidente del Interbloque, nos representa, tiene posturas bastante claras y fuertes también. Sí. No, tenemos probablemente la trascendencia política de algunos le permita identificarse con un perfil que supuestamente es más demente, ¿no? Por su historia, por su trayectoria, por su forma frontal de decir las cosas. Pero cuando tenemos que reflotar disculpas si hay un exceso y ese tipo de cosas, también lo hacemos. Vos, bueno, sos senadora de la provincia de Córdoba y vas y venís de lo que sería tu provincia a la ciudad de Buenos Aires. Y lo permanentemente. Claro, y lo que quería preguntarte en relación a eso, porque desde este punto de vista de un periodista que vive en la ciudad de Buenos Aires y con la pandemia hace mucho tiempo que no salgo de la ciudad, lo que quería era que me describieses si lo que termina sucediendo y casi encapsulándose en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en las 40 cuadras a la redonda que rodean a Balcarce 50, si cuando vos en esas idas y venidas durante este tiempo en la Argentina, notás que hay mucha diferencia entre la agenda que, por ejemplo, se suscita en la ciudad autónoma de Buenos Aires como en lo que sería la provincia de Córdoba u otro lugar del país. La verdad que sí. Bueno, primero agenda política, ¿no? Hay claramente diferencias porque las provincias, acordate que con la pandemia, otras cosas, tuvimos bastante descentralización en relación a cómo se manejaban las cuestiones de cómo iba cediendo la cuarentena para permitir volver a identificarse con una vida más normal. En ese sentido, en general, hasta tanto incluso te diría que el discurso del presidente, cuando hablaba sentado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma, al principio estaban sentados todos los gobernadores, pero el resto siempre pasaba por los que, bien vos decís, las 40 cuadras alrededor de Balcarce 50. Hay una diferencia muy grande en las agendas del interior, muy, muy grande. Esa diferencia parte, en principio, de cómo ha golpeado o no la pandemia en distintos sectores. Eso es
decisivo. Hay lugares en mi provincia donde no hemos tenido ni un solo contagiado, pueblos enteros, y sin embargo tuvieron que cerrar todo y no atender. Era hasta ridículo ver que en los campos, pueblos donde las casas de una a otra están a 10 cuadras, por ejemplo, porque son así, tenían que cruzarse con barbijos. O sea, no hay gente. No, es otra cuestión, otra realidad. Bueno, de hecho, la vuelta a clase en las zonas rurales es distinta, la apertura de los comercios, el transitar. Nosotros cuando, al principio, cuando nos dirigíamos las sesiones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacíamos en nuestro propio auto con el sistema burbuja, no podíamos viajar. Ahora hay vuelos, han reducido tremendamente los vuelos. Casi que ¿Cómo vinculás esto que me estás diciendo con tal vez la medida que tuvo que tomar Gildo Infran de cerrar por lo pobre de su provincia y que tiene números los mejores a nivel nacional en cuanto a esta pandemia, pero con un costo en libertades de los formoseños muy alto? Hay como una me parece que ahí termina habiendo como una distancia que ni el periodismo de Capital puede comprender, ni, o sea... Miren, en el interior hay muchas veces es muy dominante la autoridad de los gobernadores. Ahora, lo que pasa en Formosa es un caudillo, pero un caudillo en el mal sentido de la palabra, se cree dueño de la provincia. Porque una cosa es tomar medidas sanitarias, ¿sí? No tiene, pero las medidas sanitarias no pueden atentar contra la libertad de las personas. Entonces él de entrada atenta contra la libertad, contra derechos humanos, y toma decisiones en consultas absolutamente ajenas a las medidas sanitarias, que ni siquiera los sanitaristas acatarían. No es el que está haciendo cosas bien a nivel sanitario y la gente se opone. Él está atentando contra todo. Lo que está pasando es un escándalo mundial. Y yo creo que no hemos perdido la capacidad de asombro de ver los noticieros y ver los testimonios de personas que aún con 2 hisopados negativos siguen sin saber, hacinados en lugares, en condiciones infrahumanas, y no les permiten salir. Es peor que la cárcel. Laura, ya pasó un tiempo, y esta es la última pregunta de la entrevista, pasó un tiempo que Macri ha dejado de ser presidente de la República Argentina. En lo personal, ¿ya supiste cómo ubicarlo? ¿Sabés en qué lugar lo ponés? ¿Hiciste un balance como figura política de él? ¿Qué te pasa cuando mirás para atrás y decís, bueno, yo fui una persona muy importante en esos 4 años de macrismo en la República Argentina? ¿Pudiste ya con este tiempo macerar esa idea? ¿Qué termina siendo Macri para vos en tu derrotero como política en la República Argentina? Macri es un estadista político que interpreta, como interpretamos muchos que lo acompañamos en este espacio, un rumbo para la Argentina, para poner a la Argentina de pie en el mundo, entre los primeros lugares era la idea, y ahora nos damos con la tremenda noticia que Argentina es uno de los países más pobres de América Latina. Ahora, para poner a la Argentina en ese lugar hay que hacer muchos cambios. Cuando haya hasta un meme que dice, ¿quién quiere que las cosas cambien? Todos levantan la mano, y cuando te preguntan quién quiere cambiar, todos la bajan. Es muy difícil generar cambios culturales, sociales, permanentes solamente en 4 años. Fíjate vos que los cambios que se hicieron es muy difícil asimilarlos, pero hacían bien a la Argentina. El tema de, por ejemplo, interpretar para todos los argentinos que lo esencial del Estado es dar la posibilidad de trabajar y no solamente de dar subsidios. Esto es un tema que todos en la teoría lo aceptan, pero en la práctica, sabiendo que eso es así, prefieren mantener ese sistema, y cambiarlo exige de mucha valentía. Y él ha sido un dirigente valiente, de cambiar cosas, aunque sabiendas que probablemente eso a nivel votos no le respondía de la misma manera. Igual, debo recordar que él, después de 4 años de gestión, sacó mayor cantidad de votos que cuando fue electo presidente. Lo que ocurrió fue que Sergio Massa, con su caudal de votos menor que tiene, decidió jugar para el lado de Cristina Fernández de Kirchner, a quien años antes había dicho que iba a tratar de poner presa.
Muchísimas gracias, Laura. Buen fin de semana y que la pases lindo en Córdoba en este fin de semana. Gracias. Hay un espectacular sol, así que bueno, esperemos que sí. envidiable. Así que te mando un beso y gracias por estos minutos, Laura. Al contrario, gracias por el micrófono. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era la senadora nacional por la provincia de Córdoba y además vicepresidenta segunda del PRO a nivel nacional, y ella se llama Laura Rodríguez Machado.